Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico El Vocero digital y todas sus páginas, la página de Facebook y la plataforma del periódico elvocero.com. Les saluda Jorge Colbert Toro, como todos los martes, en compañía del profesor Kedema Cristo y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, un placer estar aquí nuevamente. Saludos. Bueno, en estos días, esta semana o en las últimas horas, vamos a ponerlo de esta manera, han pasado cosas interesantes. En primer lugar, el primer ejercicio legislativo en donde pues la diversidad de las representaciones en el Senado, particularmente que tenemos los 5 partidos inscritos más el senador independiente, provocaron o provocan una diversidad ahora de procesos para aprobar enmiendas y aprobar medidas, y ocurrió con una medida en donde obviamente los partidos que no son el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado, mayoría de miembros en el Senado, me refiero, no mayoría absoluta del cuerpo, pues aprobaron una medida, creo que de María Lourdes Santiago del Partido Independentista, para investigar el asunto del cierre de escuelas, con una serie de enmiendas y demás, y que extendían el proceso hasta el cuatrenio anterior, creo que hasta el 2011 inclusive. Pero más allá de la medida como tal, y yo personalmente favorezco que sí, que se investiguen los cierres de escuelas y toda esta cosa, que son decisiones particularmente presupuestarias, ¿verdad? Lo que se tomaron, por lo menos lo que se justificaron en esos cuatrenios, pone sobre la mesa pues lo complejo que está ahora la Asamblea Legislativa. Para algunos puede ser complicado, para otros es demostrativo de cuán ahora importante es el proceso de llegar a acuerdos con todos los sectores para tener los votos necesarios y aprobar medidas. Esto es un pequeño ejercicio que se hizo sobre una medida. ¿Qué pasará cuando sean temas mucho más complicados, temas presupuestarios o de otras medidas? Por un lado. El otro tema que creo que es importante es la situación particular que se está dando en la Cámara de Representantes, atendiendo legislación o se pretende atender legislación supuestamente para derogar las 2 leyes que se aprobaron en los últimos días del pasado cuatrienio con relación al tema del estatus. También le sumamos a eso, y sigo con la línea del Partido Popular, el anuncio en el día de hoy de la salida inminente del presidente Charlie Delgado, alcalde o exalcalde de Isabela, y quien también endosa el mismo medio de su salida a la actual vicepresidenta, que es la segunda vicepresidenta en funciones de primera vicepresidenta, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, y que realmente la situación reglamentaria, porque da la impresión que ya es automático y no es así. Tiene que haber todo un proceso que establece el reglamento del Partido Popular. Eso en el caso del Partido Popular, y en el caso de el gobernador Pedro Pierluisi continúan pasitos para adelante y pasitos para atrás con relación al tema de abrir las escuelas en marzo. Yo honestamente no sé ustedes, pero yo todavía no tengo claro cuáles son las cifras de cuántas vacunas llegaron, cuántas se han suministrado, cuántas son de primer dosis, cuántas son de segundo. O sea, las estadísticas realmente es un problema terrible porque no están colocadas en una uniformidad y en una sola voz, o por lo menos centralizada, y vemos datos sueltos que lo que crean es más confusión. Así que mi primera pregunta, antes de entrar a ese tema del Ejecutivo, vamos con la legislatura. ¿Cuán complicado fue este ejercicio que ocurrió en las últimas horas en esta nueva realidad legislativa, donde nadie tiene mayoría absoluta, al menos en el Senado de Puerto Rico, y en la Cámara el Partido Popular con solamente un solo voto? Pues mira, en los 4 años que yo fui presidente del Senado, donde teníamos un Senado fraccionado, porque teníamos una delegación del PNP, donde había 6 senadores en un lado y habían 11 senadores en el otro. Y además, pues había una senadora independentista que coincidentalmente es la actual senadora del PIB en el Senado, María Lourdes Santiago. Y entonces, 8 miembros del Partido Popular Democrático. Ahí yo tenía que continuamente sumar y restar para ver si cada votación importante que se fuera a celebrar tenía los 14 votos mínimos necesarios para que en un Senado de 27 senadores podía aprobarse legislación. José Luis Dalmau, mi sucesor, tiene ahora esa misma responsabilidad y le falló una votación donde perdió 12-11. ¿Por qué?
porque tomó una resolución que radicó María de Lourdes Santiago, que tenía apoyo unánime, trató de introducir unos cambios que aparentemente tenían algún aspecto partidista, para tratar de minimizar la crítica a las escuelas que cerraron bajo gobiernos populares y maximizar las escuelas cerradas bajo gobiernos PNP, que no era la intención de María de Lourdes cuando presenta la legislación con fechas amplias para que se cubran esencialmente todas las escuelas que se cerraron desde finales de la administración de Luis Fortuño hasta el presente. Y entonces, pues cuando eso se lleva a votación, las distintas minorías se unen para oponerse a las enmiendas del Partido Popular, que no tenía los 14 votos porque no son mayoría, son pluralidad. Y entonces ahí José Luis Dalmau sufre su primera derrota en lo que va de este corto cuatrenio, porque pierde una votación para las enmiendas que el Partido Popular había presentado. Gracias a Dios, que es un tema relativamente no fundamental, importante lo es, pero no es fundamental, así que no se iba a ver como un voto de confianza o de falta de confianza en el presidente, aparte de que el presidente está ahí por los 4 años reglamentariamente, o sea, aquí no hay votos de confianza que se pierden en el Parlamento británico y se tiene que ir el gobierno y venir otro gobierno. Pero creo que es un mensaje claro de que las reglas aquí son un poquito distintas a lo normal y que no pueden seguir sacándose de la manga unas enmiendas sin haberlas consultado con todo el mundo, como María de Lourdes sí había consultado a todo el mundo cuando se presentó la resolución que eventualmente recibió el voto unánime de todo el Senado. Esa nueva realidad hubo que muy bien describe Kenneth en el sentido de que obliga a todas las delegaciones a tener una comunicación mucho más efectiva y mucho desprendimiento. Yo creo que va a haber muchos temas donde va a haber esa actitud, pero va a haber algunos temas que no va a ser así. Entonces, digo, no me quiero adelantar ni ser negativo, pero va a haber temas, por ejemplo, relacionados a la Junta de Control Fiscal, probablemente temas presupuestarios, temas de poderes a los municipios. O sea, hay algunos temas donde hay unos temas, por ejemplo, del Código Civil, por ejemplo, hay unos temas que hay unas discrepancias muy serias entre las delegaciones y es altamente probable que no se logre el consenso. ¿Cómo entonces uno discernir qué debe ir primero sobre otro, Hugo? Pues yo creo que lo que acaba de pasar es un buen ejemplo de lo que debe ser el ejercicio legislativo. Yo creo que sí se trataba de un tema fundamental, no meramente importante. Yo creo que aquí la educación ha estado relegada por demasiado tiempo y creo que eso se refleja en lo que son las pruebas, en lo que son el aprovechamiento de los estudiantes. Y yo creo que es muy importante que se haga una investigación como la que propuso María de Lourdes Santiago, que no es meramente sobre el sistema educativo en su totalidad, sino el cierre de escuelas en un periodo comprendido de 10 años, desde el 2011 hasta el 2021. Y creo que era un tema que, como dijo Kenneth, tenía la unanimidad de los miembros del Senado para ser aprobada y que la enmienda que se trató de pasar desde la presidencia no tuvo cabida porque un poco aguaba o un poco limitaba los periodos prácticamente a lo que era la incumbencia del PNP, cuando realmente lo que se quería era hacer una investigación exhaustiva de ese periodo amplio, porque se usó el pretexto de que eso era para ahorros, pero hay que ver si realmente eso produjo los ahorros. Realmente hay que ver cómo se impactó la educación de las distintas comunidades en donde se cerraron escuelas. Y me parece a mí que hay que darle seguimiento también a quién se le cedieron esas escuelas, para qué propósitos, por cuál cantidad de dinero, etcétera. Así que a mí me parece que fue un ejercicio legislativo muy positivo, en donde se vio que todas las delegaciones se pueden unir no meramente en el voto. Yo no sé si ustedes se fijaron en las expresiones o en los distintos turnos, pero a mí me satisfizo muy agradablemente que, por ejemplo, en el turno de María de Lourdes Santiago hizo alusión a que el senador Zaragoza le había hecho llegar un estudio económico sobre el tema. Zaragoza no es de la delegación del PIB. De igual forma, hubo otras intervenciones que reconocían
unas aportaciones que había hecho Vargas Vidot, etcétera. Así que me parece que ese ejercicio de cooperación, de coordinación entre distintas delegaciones para temas que son positivos para el país, creo que es la tónica que debe haber en la Asamblea Legislativa. Ahora, Jorge, concuerdo contigo en que no todos los temas van a ser así de fáciles para aunar voluntades. Va a haber unos temas, y ya se están vislumbrando algunos, que no van a contar con el apoyo de todo el mundo. Por ejemplo, en la Cámara se está proponiendo discutir unos proyectos que tienen que ver con la reforma electoral. Hay unos proyectos que tienen que ver con dejar sin efecto los cabilderos a favor de la estadidad que se aprobaron en el cuatrienio pasado. Pues esos no son temas que van a contar con la unanimidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Es más, creo que algunos podrían contar hasta, aun cuando se aprueben en la rama legislativa, con el veto de la rama ejecutiva, es decir, del gobernador. Yo no creo que por el hecho de que uno anticipe un veto deba ser un disuasivo para que lo que uno piensa que es correcto se deje de legislar, porque la legislación no es meramente que se logre aprobar. La legislación también es poner en récord cuáles son las posiciones históricas, cuáles son las posiciones de cada delegación, cuáles son las posiciones de principio de cada uno de los senadores, y a mí me parece que ese ejercicio no puede estar supeditado al hecho de que voy a conseguir el apoyo de todos o que esta medida sería vetada o no. Así que yo creo que hemos empezado bien con un ejercicio de madurez de las distintas delegaciones al unirse en este proyecto de María de Lourdes de Santiago. Quiero seguir en la línea que trae Hugo sobre el tema de la reforma electoral, que es un tema que ha estado candente en los últimos meses, con el proceso de vistas públicas, y pude ver en algunas reseñas allí, pues, una mesa gigante de funcionarios de la comisión y demás. Yo, personalmente, que trabajé, primero que fui comisionado electoral alterno y que conozco la comisión, y sé que ustedes también, y uno que examina los ejemplos más exitosos de cuando se ha revisado el código electoral luego de la reforma grande de 1983, producto de ¿verdad?, de la experiencia de Valencia, es que me parece a mí que lo más prudente es que antes de entrar en un proceso legislativo de aprobación de un código electoral, un nuevo código electoral, debe de haber primero me parece a mí, unos diálogos en unos niveles a nivel de los partidos inicialmente, no expuestos así a la vista pública, no porque sea malo hacer vista pública, por supuesto que es bueno un ejercicio de transparencia. El problema es que se convierte en un poco medio espectáculo, ¿verdad? De sacar cosas de la comisión, y pasó esto, y qué errores hubo, etcétera, que está chévere, es importante saberlo, pero el propósito debe ser producir una legislación que corrija las deficiencias, y honestamente el tema electoral, sin menospreciar a los miembros de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque hay gente que conoce mucho del tema, pero es un tema altamente técnico. O sea, un código electoral requiere de personas que tengan el conocimiento, la expertise en ese tema. Por eso la reforma de Héctor Luis Acevedo, Peter Cristiano y David Noriega en el 1983 fue tan exitosa, porque eran peritos en el tema electoral. Y no todo el mundo tiene, ¿verdad?, ese conocimiento. Hay que hacer, y aquí que fue presidente del Senado sabe, aquí hay que hacer research de precedentes judiciales, de otras jurisdicciones, de asuntos de derecho electoral. Y yo lo que sugiero y creo honestamente que los partidos, todos los partidos, deben de crear un grupo de trabajo, un representante, y sentarse a dialogar primero para hacer una agenda de trabajo, y cuando haya unos puntos de consenso, entonces debe de entrar la Asamblea Legislativa. Si esto va a ser unas cosas de vista pública para dar opiniones generalizadas y hacer análisis de esto pues, de manera suelta, difícilmente se logra un consenso electoral de aquí a que termine esta sesión. Y yo creo que hasta lo que he visto hasta este momento, no creo que estén las bases o el camino allanado para que se dé un proceso exitoso de consenso electoral. Pero Hugo, tú que que has estado muy de cerca en el tema electoral, y Kenneth, que fuiste presidente del Senado, ¿cómo piensan ustedes que debe ser este asunto, mirarse desde esa perspectiva? Y le añado brevemente también esta teoría de querer derogar las dos leyes con relación al tema del plebiscito,
cuando la realidad es que el Partido Popular no tiene las 2/3 partes para pasar por encima del veto del gobernador. Me parece a mí que es decir, pues vamos a derogar estas leyes cuando no tienen los votos, pues es un poco, ¿verdad? Fantasioso, por no usar otra palabra. Kenneth. Pues mira, yendo primero a lo que está haciendo la Cámara en ese sentido, yo creo que es una pérdida de tiempo y del esfuerzo que están dedicando a esto. Hay legisladores, presidentes de comisiones, etcétera, que van a estar dedicando gran parte de su tiempo durante las próximas semanas a estar bregando con legislación que, como tú dices, el Partido Popular no tiene el poder para que prevalezcan. En cuanto a los mensajes que la aprobación de esa medida a nivel legislativo pueda encerrar, mensajes quizás al Congreso de los Estados Unidos, eso tú lo puedes resolver con una resolución concurrente y no tienes que pasar por tanto trabajo, no tienes que dedicar tanto tiempo de los legisladores, porque el tiempo de los legisladores no es ilimitado. O sea, el día tiene 24 horas y tienen que dormir por lo menos 6 o 7 horas y tienen que dedicarle tiempo a su familia. Así que hay mucho trabajo que hacer en la legislatura y si tú dedicas gran parte del tiempo de muchos legisladores a aprobar algo que va a morir en la orilla cuando el gobernador Pierluisi vete esos proyectos con los cuales no está de acuerdo desde un principio, pues entonces, ¿por qué perder el tiempo? Mejor radiquen una resolución concurrente, establezcan su oposición a tales y cuales cosas y busquen entonces una mayoría de populares e independentistas en el Senado y la mayoría del Partido Popular en la Cámara para aprobar esas resoluciones concurrentes. Por el contrario, dediquen el tiempo sí a la reforma electoral y como tú dices, una reforma electoral donde hayan conversaciones iniciales, privadas, para ver dónde hay áreas de consenso. Ya el gobernador dijo que él está de acuerdo con que se enmiende el código electoral, no para eliminar la reforma electoral que se aprobó completa, porque como he dicho en el programa, yo considero que hay muchos elementos de esa reforma electoral que son positivas, donde yo, a diferencia de ustedes, pude votar en la tranquilidad de mi casa porque tengo más de 60 años de edad, no tuve que ir a una fila para votar. Y donde en esa discusión amplia tú puedes inclusive decir, queremos convertirnos en Oregón, donde en Oregón la totalidad de los votantes votan por correo. Queremos eliminar el concepto del colegio electoral. Esas son cosas que hay que discutirlas. Puede que no estemos de acuerdo con eso o con algún aspecto de eso, pero deben ser discutidas. La modernización que se ha hecho en los sistemas electorales en otras partes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y va a llegar un momento que entonces llega el momento para hacer las vistas públicas, recoger el insumo de la gente, recoger el insumo de los expertos, tanto de los partidos como de la academia y de otras personas que tengan algo que aportar, para entonces aprobar legislación de consenso que el gobernador de antemano desde ahora ha dicho que está dispuesto a considerar y firmar, que pueda entonces considerar y firmar esa legislación. Y de esa manera aprovechamos el tiempo. Los problemas que tiene Puerto Rico son grandes. Las controversias que vamos a tener como quiera, por ejemplo, el nombramiento de la Junta Constitucional de Redistribución Electoral, que el gobernador Pierluisi tiene que nombrar a 2 personas de 2 partidos distintos. ¿De qué partido va a ser? De uno del PNP, uno del Partido Popular, uno del PNP y otro de algún partido que no sea el Partido Popular. O sea, eso hay que discutirlo y esos son problemas que no hay quien nos despinte esos problemas. Vamos entonces a dedicar gran parte del tiempo y el esfuerzo que tenemos en la Asamblea Legislativa en aquellas áreas donde ya hay básicamente un consenso, en educación, en salud, en Departamento de Seguridad Pública, puede que se pueda desarrollar un consenso a pesar de lo que ha dicho el gobernador. Pues vamos a dedicarnos a eso, vamos a tener una primera sesión bien productiva y dejar para más adelante las cosas controversiales donde querramos meramente delinear nuestro territorio y dejar saber que hay diferencias entre un partido y otro partido. Hugo, vamos a ver. Bueno, sobre el tema de que el hecho de que haya un veto, si eso debe impedir o no que se haga legislación, pues creo que me expresé en el turno anterior. Yo no pienso que es una pérdida de tiempo. Yo creo que los legisladores tienen el derecho a expresarse, a proponer legislación, máxime cuando tú consideras que esos proyectos
fueron producto del remanente de la sesión del año pasado, después de pasadas las elecciones, que fueron aprobadas muy rápidamente. Así que yo pienso que sí, que tiene que haber un récord legislativo en contra de esa legislación de aquellos senadores que así lo crean. Tiene que haber una expresión de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa de cuál es su posición, independientemente de que se anticipe de que haya un veto o no. Y después vemos si se hace una resolución concurrente o lo que sea, pero no creo que el mero hecho de que me veten una medida debe ser un silenciador a la voz de los legisladores. En relación a la reforma electoral, a mí me parece que es el camino correcto el que no se proponga de un solo golpe, vamos a derogar el código nuevo y vamos a establecer el viejo automáticamente, porque eso es garantizar que el tema se quedó en neutro. Yo creo que hay un trabajo antes, y en eso coincido con Jorge, de expertos en el tema, de algo que no quiero aquí minimizar, pero sería como la carpintería detallada de cada cosa, de cada capítulo, de cada tema, en gente que ha tenido experiencia en eso, en gente que puede haber tenido experiencia en esta elección que fue tan álgida y que los cambios trajeron tanta situación, voy a decir, incómoda o difícil de tratar, al punto de que entramos el año 2021 sin a veces saber en algunos lugares quién había ganado la elección. Así que yo creo que tiene que haber un ejercicio detallado, ¿verdad? Detallar finamente cada una de las cosas que pueden afectar el proceso electoral para irlas presentando independientes, ¿verdad? Que no sea meramente que vetamos el nuevo y aprobamos el anterior, porque esa parte me temo yo que lo que causaría es poner el tema en neutro y dejar el status quo. Y si una cosa nos probaron estas elecciones es que ese tema hay que revisitarlo. Y por último, ese tema hay que revisitarlo con generosidad. La reforma electoral fue producto de la ley del mollero, de la ley de que tengo mayoría, de la ley de que voy a abusar de mi mayoría y no voy a escuchar el consenso de antes. Hubo unas elecciones que todos vimos lo que pasó y creo que esas elecciones dan el marco perfecto para que se rectifique el camino del mollero y se vuelva al camino de la conversación y al camino del consenso. Dos temas antes de irnos que quiero tocar brevemente. Uno, hoy en la mañana sale a la luz pública una comunicación del presidente del Partido Popular Democrático, presidente saliente ahora, Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, quien anuncia que va a dejar la presidencia del Partido Popular luego del resultado de las elecciones. A la misma vez endosa o recomienda más bien a que la alcaldesa de el municipio de Morovis, Carmen Maldonado, asuma la presidencia del Partido Popular, ya que ella es en este momento la primera vicepresidenta en funciones, porque realmente ella es la segunda vicepresidenta a nivel reglamentario. Y el segundo tema, el asunto de las estadísticas de la vacunación. Brevemente sobre ambos temas. Sobre el primero quiero decir, uno, reglamentariamente lo que corresponde es la citación de un consejo, primero de una junta de gobierno del Partido Popular, que es la que está autorizada a convocar el Consejo General, que es el organismo que llena la vacante de la presidencia. O sea, Charlie Delgado puede tener una preferencia sobre cualquier persona o cualquier persona puede tener una preferencia sobre otra persona. Pero eso no quiere decir que automáticamente ya es presidente o presidenta, porque el proceso, quien tiene la facultad reglamentaria es el Consejo General, que es un organismo alrededor de poco más de 300 miembros que representan el organismo intermedio del Partido Popular y que quien lo convoca es la Junta de Gobierno. Así que presumo, la Junta de Gobierno está citada para este jueves a las 5 de la tarde, presumo que esa Junta se discutirá esto y se pondrá una fecha para escoger la presidenta o presidente. Si fuese Carmen Maldonado la única que, si es que decide finalmente aspirar o no, pues sería académico el Consejo General. Si hay más de un candidato, pues sí habría una votación y eso pues lo sabremos, me imagino. Para el próximo programa, pues tendremos ese escenario claro. En lo que a mí respecta, no me sorprende la salida de Charlie Delgado. Luego de las elecciones, la realidad es que había estado bastante parco y silente en sus expresiones públicas. Es normal luego de una derrota electoral.
y en el Partido Popular se mantiene una tradición bastante respetada por todos, que es que un presidente o un candidato a la gobernación que pierde las elecciones usualmente se echa a un lado para que venga un nuevo presidente a reorganizar y demás. Y eso ha sido así en múltiples ocasiones. Y no querer atornillarse, como decimos, en las posiciones. Y yo creo que en ese sentido, pues hace Charlie Delgado muy bien en abrir ese espacio. ¿Quién va a ser la persona? Pues no sé, pero el jueves precisamente saldrá una columna de este servidor en El Vocero para analizar todo esto un poco más detenido. Y sobre el tema de la vacuna, mi consejo al amigo Carlos Mellado, secretario de Salud designado, a quien hemos apoyado, respaldamos, lo conocemos como un gran profesional, es que tenga extremado cuidado con la información que a veces le proveen subalternos o otras agencias con relación a los números de las vacunas y no se quede pillado en números que no cuadran. Los números que se están dando a mí no me cuadran. Se dice que el 70% de los maestros va a estar vacunado para esta semana, pero el 100% va a estar vacunado para fin de mes. Que sepa del proceso quiere decir que eso es imposible que ocurra, porque usted tener el 100% en 3 semanas porque tuvo que haber vacunado el 100% 3 semanas antes. La vacuna necesita 2 dosis con una diferencia de 21 días. Así que los números no cuadran. Han dado diferentes versiones entre subalternos de salud, la Guardia Nacional, ahora otras entidades. Mi consejo es que se centralice la información, se publique en el mismo dashboard que tiene el Departamento de Salud con unos números ciertos, porque hay una gran incertidumbre y honestamente hay como 5 agencias ahora mismo dando números: Educación, Guardia Nacional, Manejo de Emergencia, la propia Fortaleza y el Secretario de Salud, que tiene el propio secretario y sus subalternos. Y yo creo que hay un serio problema de credibilidad entre la ciudadanía con el asunto de las estadísticas. Y yo creo que el secretario debe de ser más riguroso y exigente a sus subalternos, particularmente porque él va a un proceso de confirmación y este tema va a ser objeto de discusión entre los senadores pidiéndole información y yo creo que debe estar eso debidamente atendido antes de someterse a interrogatorios, que después surja que hay contradicción de información incorrecta y pueda perjudicarlo innecesariamente. Kenneth, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, en los 4 minutos que nos quedan a Hugo y a mí para hablar sobre estos temas, lo único que voy a decir en cuanto a la presidencia del Partido Popular es que ustedes son blancos y se entienden y van a decidir quién quieren en la presidencia de su partido. Pero lo importante el jueves es si la Junta de Gobierno reconoce que 1/3 de las personas que votaron por Charlie Delgado votaron por la estadidad, y si van a seleccionar a un presidente que esté consciente de eso y que sea cuidadoso en respetar los ideales políticos, los ideales de estatus político de los miembros del partido que la Junta de Gobierno representa, y reconociendo que por lo menos hay un estadista por cada 2 estadolibristas que ellos vayan a representar. Segundo, en cuanto al sistema de la vacunación, yo creo que es importante que el Departamento de Salud reconozca que necesita 2 cosas: un sistema de citas para que sea ordenada cuando realmente se vaya a vacunar de verdad, porque todavía no ha empezado la vacunación masiva, porque los números de vacunas que se están recibiendo todavía son bastante limitados en Puerto Rico y en todos los estados de la Unión. Y hay que evitar los desastres que ha habido en los estados para la gente conseguir una cita para vacunarse. Y también un sistema de data confiable. Para que haya data-driven decision making, tiene que haber buena data accesible a los que toman las decisiones. Hay que estar consciente que hay un problema nacional de suplido, y sí quiero decir algo a nivel nacional que no puede pasar desapercibido. Tenemos por primera vez una secretaria mujer, secretaria del Tesoro, ocupando la silla que primero ocupó Alexander Hamilton hace casi 250 años atrás. Tenemos el primer gay como secretario de gabinete, con el secretario Buttigieg como secretario de Transportación. Tenemos hoy la confirmación del secretario Mayorkas del Department of Homeland Security, el primer inmigrante y el primer hispano en ocupar esa posición. Así que tenemos que mirar más allá entre nosotros, y dejo el último 2 minutos y medio a Hugo. Pues en relación a la presidencia del Partido Popular, me parece que son procesos internos del Partido Popular en donde
los que no pertenecemos a ese partido no debemos inmiscuirnos. Así que pienso que hay unas cuestiones reglamentarias que Jorge explicó muy bien de cómo deben manejarse los asuntos. Así que pues esperaremos que eso marche dentro de su curso y que sean los concernidos los que trabajen con ese tema. En relación a lo de la vacunación, yo creo que hay dos problemas en relación a eso. El primero lo trae Jorge muy bien, que es la confiabilidad que nos dan las estadísticas, máxime cuando hay más de una fuente de números y esas varias fuentes no concuerdan entre sí. Así que yo pienso que el primer problema es ese de la confiabilidad de los números y que no es un problema nuevo en el gobierno de Puerto Rico. Las estadísticas del gobierno de Puerto Rico en este momento sobre la vacunación, pero en otros momentos sobre distintos temas, han sido siempre unos números poco confiables, muy difusos, y yo creo que eso hay que corregirlo. No voy a dejar pasar este tema para traer lo que pasó en el cuatrenio pasado con el Instituto de Estadística. A mí me parece que ese era un instituto que debía haberse respetado y que por razones políticas se quería su desmantelación. Y eso me preocupa, que los números, en parte por la politiquería, no sean confiables. En segundo lugar, fuera de las estadísticas, creo que hay una falta de organización en la manera en que se administran las vacunas. Conozco de primera mano gente que me ha dicho que llegan a un lugar a vacunarse a las 3 de la mañana, salen a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía. Eso es una cosa muy subdesarrollada, una cosa casi de la media. En segundo lugar, se quiere vacunar a las personas mayores, pero el sistema es muy difícil. Hay que llamar muchas veces, y te lo digo porque he hecho las gestiones para mi mamá, y nos tardamos más de 2 semanas en obtener una respuesta. Algunas ocasiones pedían que las personas llenaran las solicitudes, etcétera, por internet, que si la persona mayor tiene a alguien que le ayude, pues la va a poder hacer, pero en términos generales ustedes saben que las personas mayores no dominan muy bien los recursos tecnológicos, así que yo creo que los dos factores, la confiabilidad de las estadísticas y una mejor organización en la manera de administrarlas, es fundamental para que se logre el éxito relacionado a la vacunación de la población. Sin duda alguna, y obviamente la página que ha puesto el Departamento de Salud para que uno se registre y demás, pues deben ¿verdad? De mirarla con detenimiento, porque yo entré y hay que tener 7 doctorados para entenderla. Es bien complicada. Los segmentos que pone realmente, de hecho te dice que no están dando cita, tú te registras y no está claro si son locales o no son locales, con municipios, o sea, es un medio enredado. Yo creo que alguien debe trabajar con eso y hacer algo más sencillo. Y como ha planteado ambos, pues darle unas prioridades y tener estadísticas claras. Pero también tengo que ser justo, el secretario de Salud pues acaba de llegar, le digo que ya son un par de semanas, y bregar con esto no es fácil. Y yo creo que pues, hay que ser solidario en ese sentido y ser responsable, como ustedes bien señalan, y que obviamente pues desearle el mayor de los éxitos, pero el país necesita certeza. Yo creo que eso es importante lo que ustedes plantean. ¿Algo más? ¿Nos vamos? Será hasta la semana que viene. Gracias, Kenneth. Gracias a ustedes. Sintonía. A ustedes. Que pasen buenas noches.